Yo soy Juliana Lafitte. Y yo soy Manuel Mendaña. Trabajamos juntos hace 25 años, somos mondongos. Y nosotros somos pintores de toda la vida y además de pintores siempre hicimos retratos, los dos. Era como una experimentación constante en los comienzos. Probamos con materiales degradables, galletitas, hilos, de todo. La plastilina, que después adoptamos como método de pintura, porque es una pintura, es como un óleo lento, se nos presenta cuando estábamos haciendo un retrato de Walt Disney. Por ejemplo, para los pelos directamente realizamos nosotros los colores de los pelos, pelo por pelo, y los colocamos. Hay retratos que están pintados con la plastilina derretida. Empezamos a fabricar pinceles para la plastilina, que son pinceles con pelos como de metal. Entonces nos permite hacer esfumados. Y otra cosa que tiene la plastilina es que permite pintar y esculpir al mismo tiempo. Nuestro amigo Héctor Olea le dice esculpintar. Toda la historia de la pintura que nos apasiona, nos encanta, tiene como una traducción en el nuevo sistema que nosotros encontramos para crear imágenes. Eso lo hacemos de una manera un poco más personal y espiritual. O sea, tratamos de que la energía de la gente que admiramos, esos amigos del pasado que nos enseñan, nos trasladen un poco de su sabiduría. Bueno, Bernie para nosotros es un maestro, un padre, un abridor de caminos. Y cuando yo tenía 11 años fui a ver una muestra de los monstruos de Bernie y en ese momento dije, bueno, yo quiero hacer esto, así que es como el que me hizo hacer lo que hago. Una inspiración básica en lo que fue para nosotros el trabajo con materiales diversos. Teníamos la idea de hacer un diálogo con esta obra hace muchos años y nunca encontrábamos el momento. Entonces, cuando nos propusieron hacer una muestra, obra nueva, en el Malva, en la Sala 1, les propusimos hacer un diálogo de manifestación y ellos nos dijeron que les parecía bien y fue el momento justo para encarar este desafío, que era un retrato múltiple, abordando temas que nos interesaban muchísimo, así que veo que toda la causalidad y la casualidad hizo que suceda. Fue un shock cuando dijeron que sí y que podían bajar la obra de Bernie para que dialoguen en la misma sala, que eso fue una alegría absoluta y por otro lado un terror también. Y lo que nos pasó cuando empezamos a pensarlo era que nos importaba mucho la luz del cuadro, porque nosotros nos inspiramos muchas veces con imágenes fotográficas, tratamos de verlo, entonces lo que nos importaba era que la luz de todos los retratados sea la misma. Eso fue un desafío enorme en este cuadro para que sea coherente. Bernie hizo esto después de que volvió de Francia y se encontró con la realidad argentina y vio lo que sucedía. Y él habla de que le rompía los ojos la realidad y trató de expresarlo y eran básicamente obreros. Cuando pensamos quiénes integrarían nuestra manifestación, agarramos lo que tenemos cerca. Y en este caso nos permitió hacer, bueno, un abrazo colectivo en donde están, bueno, desde nuestra hija. Hasta personajes que ya no están. Hay un abanico absolutamente heterogéneo de personas con diferentes actividades, desde adolescentes, jubilados, a médicos, a escritores. Creemos que en este momento de tanta incertidumbre, de tanto dolor, de tanta amargura, la manifestación en las calles es una herramienta tan importante y, por otro lado, las redes de amor y de amistad también. Cuando uno ingresa a la sala esta, va a haber como un trayecto en el cual uno va a ingresar a través de unas casillas, entonces va preparado para entender por qué suceden las manifestaciones.
que sigue siendo la unión de la gente en la calle, pidiendo por algo, una herramienta muy válida para tratar de cambiar la realidad. Me parecía una representación de eso hoy por hoy, luego de 90 años que lo expresó Bernie, era impotente. A mí lo que siempre me pasa cuando pintamos un cuadro nuevo es que tratar de generar preguntas, sobre todo. Que en algún punto toque alguna fibra interna de los espectadores y que puedan preguntarse cosas y en ese momento encontrar nuevas sinergias que le permitan tener la realidad desde un lugar distinto.